Buenos días. Bueno, aquí en Murcia llevamos unos días de lluvia. Hoy es viernes, así que la mejor comida que puedo preparar es cuscús. Os tengo que decir que es la primera vez que voy a preparar cuscús. Tengo pollo, pero no quiero hacerlo de pollo, ¿vale? Me apetecía más ternera, entonces como no me quedaba ternera, voy a hacerlo de costillitas de cordero, a ver cómo sale, ¿vale? Es la primera vez que hago la receta. Bueno, vamos a ver cómo sale. ¿Os sale bien o sale mal esto? Pero bueno, ya tengo los ingredientes preparados: la carne, la cebollica, un diente de ajo, tomate triturado, mantequilla salada, melmelej, colorante, bueno, las especias: sal, pimienta, beans, ¿vale? Canela, garbanzos y la verdura que vamos a utilizar, ¿vale? Y el cuscús lo vamos a preparar luego en esta olla, ¿vale? Y luego tengo también la cebolla para caramelizarla con las pasas. Así que bueno, ahora os voy enseñando. Vamos a saltear un poquito la carne, ¿vale? Y para eso vamos a echar una chispa, porque ya el cordero es un poco grasoso. Una chispa de aceite de oliva, porque también luego vamos a echar mantequilla salada, un poquito de sal y pimienta. Lo vamos a saltear. Y luego lo vamos añadiendo todo lo demás. También así coge sabor directo. A lo mejor hay mucha sal, pero aunque le eche mucha sal, luego vamos a echarle caldo, vamos a echarle verduras. Entonces, previamente necesitamos que el cordero pues, coja sabor. Entonces, por eso le echo mucha sal. Y vamos a echarle un poquito de pimienta. Tenía que son cogidas cucharillas pequeñas para las medidas, pero bueno, no pasa nada. Ahora cojo la cucharilla pequeña. Y colorante, poco de colorante. Y me iba a olvidar una cosa, y es el zumo de azafrán que la he traído de Marruecos, y a dejarla también, que la voy a utilizar. Y vamos mezclando, ¿vale? Hasta que vaya cogiendo ese color. La voy a tapar, ¿vale? Y por aquí tengo mi crones de azafrán. Lo mejor de todo, para que no se te olvide nada que tienes que echar la receta, es preparar todo y dejarlo ahí delante tuyo. Y está aquí para darle buen sabor. También tengo el cron normal, pero vamos a utilizar esa. A ver. Sí. Y vamos mezclando. A lo mejor se nos pega un poco todo eso. Vamos a bajarle el fuego. Bueno, no sé si lo veis bien. Quiero que se dore un poquito, que coja color antes de echar el caldo, porque así no se nos queda la carne blanca. Pero vamos a bajarle un poco el fuego porque está muy alto. Ah, y lo he apagado. Ah. Bueno, ya se está haciendo nuestra carne. Vamos ya a echarle, ¿vale? La cebolla. ¿Vale? Vamos a echarle ya la cebolla y vamos a echarle ya las especias. Vamos a echarle tomate. Le puedes también poner tomate natural triturado, ¿vale? O este, el comprado. A mí me gusta este, comprado. Vale, ahora vamos a echar las demás especias. La cucharilla pequeña es mejor, porque así no me mareo. Directamente cojo la medida de la cucharilla pequeña.
Como pimienta ya tienen, no lo vamos a echar, ¿vale? Y colorante, si vemos que le falta, pues le echamos. El diente de ajo. Sí que colorante le voy a echar una chispa más. Porque... Y la mantequilla salada y este de zafrán lo vamos a dejar en un rato. Mirad, la acabo de abrir y van así. Bueno, en bolitas. Y vamos a mezclar nuestra carne. Así va. Mejor no se ve bien. Uy. Ha saltado por todos lados. Vamos a dejarla otro rato. No puedo describir ahora mismo el olor de esto. Está dando un olor increíble. A ver si lo podéis ver. Ay. De 2 cebollas, bueno, la segunda cebolla ha sobrado esto, ¿vale? Para que sepáis por las cantidades, por si queréis saber cantidades. Y vamos a ponerla ya, ¿vale? Vamos a prepararla ya, porque cebolla va a tardar bastante tiempo, entonces a fuego lento para que se vaya haciendo. Primero se tiene que hacer y luego la caramelizamos. Aunque lo podemos echar todo junto también. Vale, vamos a echar un poquito de aceite de oliva. Vamos a echarle un poquito de sal. Y una cucharita pequeña, esta misma. Un poquito, pues luego se queda sin nada para que no se quede salada. Vale, y vamos a echar un poquito de las especias, que también se puede coger el caldo de la carne y echarlo aquí. Un poquito de las especias, ¿vale? Para que tenga un sabor parecido a las verduras también. Un poquito nada más. ¡Ay! Se me cayó. Ya está. Y lo vamos a poner a fuego lento. Un poquito de agua aquí. Realmente se va a evaporar. Y vamos a tapar esto. Cuscús parece sencillo, pero tiene sus pasos, ¿eh? Tiene su lío. Tiene sus cosas. Venga, ahora vamos a empezar a echarlo todo. Vamos a echar los garbanzos. Vamos a echar ahí de momento para que salga la carne y las cosas que son más duras de verdura. Los garbanzos y la cebolla. Digo la cebolla, la zanahoria, anda que como estoy. Y esto lo echamos en un rato. Voy a echarle un poquito más de agua. Porque como el huevo necesitamos también que tenga bastante caldo. Así que... voy a tener que abrir otra vez. Menos mal que todavía no ha empezado a hervir del todo. Porque hay que echar esto. Si me ha olvidado.
Y como no hay nadie conmigo ahora mismo, para que me diga, oye, se te está olvidando algo, ¿eh? Estoy yo sola. Pero es que es bueno tener acompañantes, ¿eh? Para que si te olvida algo, te lo recuerde. Bueno, esto es dura, ¿eh? Para... Y mantequilla salada, una chica. Así. Vamos a ver cómo sale esto. Vamos a ver. Y ya cierro otra vez. Bueno, aquí somos de pesar porque si no nos pasamos, así que voy a echar 200 de cuscús para no pasarme. No hacer para mí y para el pueblo entero. A ver. Una chispa. Justo. Y vamos a prepararlo. Ya está. Vamos a dejar este queso aquí. Y vas a echar nuestra. Bueno. Vamos a pasar a preparar el cuscús. Oye, y parece poco, 200 gramos. Pero bueno, luego se hincha, bueno. Como es para mí sola, yo voy a darle un platico pequeño. A ver si sale bueno. Inshallah, para mis suegros. A ver si les gusta. Aquí se me ha jodido el trípode. Mirad. Pues estamos prácticamente enganchando con esto para poder grabar. Pero parece a mí que esto no funciona. Hay que arreglarlo con otra cosa, engancharlo con otra cosa, si no, comprarme otro nuevo. A lo mejor no sé si se puede comprar solamente la parte de arriba, porque la parte de abajo todavía está muy bien. Bueno, vamos a preparar. Pasar a preparar el cuscús. Vamos a echar un poquito de sal. A ver, un poquito más. Vamos a hacer un chorrito de aceite de oliva. Un poquito, ¿vale? No pasarme. Mezclamos todo. Que todo coja el sabor del aceite de oliva. Ya sabéis que es muy sabroso. También se puede echar aceite de girasol. Vale, cuando esté así todo mezclado, vamos a echarle agua, bastante agua, que se moje bien, porque todo esto se tiene que inflar, así que vamos a ver cómo va. Se puede echar sin miedo el agua, porque todo esto va a chupar el agua, ¿vale? Vamos a poder echarme un pelín más de agua. ¿Puede venir? Que me gusta estar en las manos embarradas y coger algo. Cómo huele, ¿eh? Cuando ha entrado a casa ha olido bien. Se lo estaba preparando, estaba una chispa, ¿eh? Echa es mío. Ya. Si la primera parte lo mojáis bien el cuscús y lo dejáis, digamos, chupar el agua, os quitáis prácticamente 2 pasos de echarlo en esta olla, ¿vale? Para hacerlo ahí al vapor. Os ahorráis 2 pasos, ¿vale? Así que vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Que chupe el agua. Bueno, si alguien pregunta, estoy utilizando este cuscús, ¿vale? Y he utilizado 200 gramos. La cebolla, si veis que vais echando más agua, le vais echando no mucho, ¿vale? Pero para que no se quede seca ni se nos queme, ¿vale? Si necesitamos de que se cocine. Todo ese agua luego también se puede quitar, luego poniendo, cuando ya está hecha y esté cocinada, darle el fuego a tope. Pues de momento seguimos haciendo. Bueno, la cebolla está casi, así que vamos a echarle azúcar. Vamos a echarle un poquito de pasas. Un poquito más. Y canela. También tengo canela en ramo. Voy a echarle ahora un trocito.
Y azúcar creo que me queda un poco. Voy a echar otra por acá, pero no entera. No. Vale. Y voy a echar canela esta en ramo. Y vamos a mezclar. Voy a volver a tapar también, que ya se va a caramelizar. Ya, dos lados ya. Está oliendo, vamos. Bueno, y así está nuestro cuscús. Vais a ver también de que se va a quedar como un poquito de rico. Lo cogemos, mira. Habéis visto que era poquito y ahora hay más cantidad. Se ha hinchado. Y ahora cuando se hace duro bolitas hay que quitarla, ¿vale? Bueno, esto como estoy con una mano no puedo utilizar la otra. Tengo el trípode roto, pero no problema. Con uno se puede. Así, se suelta. Se queda pegado ahí la fuente. Mira. Y ahora vamos a poner la olla esta para hacerlo al vapor. Bueno, esto ya lo tenemos ya, no tiene bolitas. Y si no, los quitamos así y se quita. Así que vamos a echarlo aquí. Ya. Vamos a empezar a hacerlo. Vamos. Okay, vale, pues creo que estamos. Más o menos, ¿no? Ok, listo, ¿no? Thank you. Vamos así. Y ahora, cuando he apagado ya la olla de cordero con las verduras, vamos a echarla, a cambiarla de olla y ponemos esto por encima para que se vaya haciendo. Y ya está. Bueno, estamos estrenando nuestro cuscús. Bueno, para que me entendáis, lo que hay aquí, ¿vale? La olla de presión, porque si echamos todas estas verduras no va a caber todo, ¿vale? Entonces, vamos a echar esto aquí, vamos a echar las verduras, si hace falta caldo vamos a echar más y esto va a ir por encima, ¿vale? Lo tapamos y lo vamos haciendo. Y así se termina de hacer esas verduras y hacemos nuestro cuscús al vapor. Bueno, ahora lo os enseño igualmente. Bueno, era abierto. Aquí está. Nuestro guiso, voy a probarlo. De la sal. Le falta un poco más de sal. Ya hemos echado todo aquí. Vamos a echar nuestras patatas. Todavía están las habas. He hecho bastante verdura. Sí, el cuscús tiene mucha verdura. Que sea este momento. Cuando necesites estar segura, elige Cliplo Digital para obtener resultados digitales. Y el calabacín. Superior al 99%. Cliplo, resultados en los que puedes confiar. ¿Vas a comer cuscús, cariño, hoy? No. ¿No lo sabes? Pues no te queda otra hoy que comer cuscús. Sí. Estás obligado a comer hoy cuscús. ¿Me lo deja para mí? Ostras, que bien, entonces me voy a zampar. Yo solo el cuscús. Bueno, voy a añadir sal. Y pruebo antes. ¿Vale? Porque esto ya. Bueno. Por la mitad, cuando se ponga a hervir lo pruebo mejor. Y vamos a poner esto aquí, ¿vale? Ya directamente al fuego. Como tengo una mano, voy a cortar. Y ya está. Esto creo que sí podía tapar. ¡Perfecto! Mamma mía, me estoy sorprendiendo hoy, ¿eh? Si hago algo mal, por favor, si me está viendo aquí alguna madre o alguna que sabe hacer cuscús y estoy haciendo algo mal, por favor, perdonadme, ¿eh? Que no lo estoy haciendo, no estoy siendo consciente de mí misma. Voy a probar esto.
Vale, está dulce. Ya le falta poco, ¿vale? Se está caramelizando y ya está. Segunda parte del cuscús. Bueno, abrimos así porque es que de momento está caliente, así que si no queremos hervirnos la mano, tenemos que utilizar una cosa así parecida. No hagas caso, yo soy como las niñas pequeñas. Bueno, pues quitamos esto y ahora echamos otra vez una chispa de agua y, como he dicho antes, de mantequilla salada y volvemos a ponerlo otra vez aquí. Bueno, aquí ha venido mi hermana a comer conmigo. Le va a catar el cuscús. Venga, bismillah. Vamos a catar el cuscús. Bueno, pinta de cuscús tiene, ¿eh? A ver. Está bueno. Pero di la verdad, ¿eh? ¿Sí? ¿Te ha gustado? Sí. Me alegro. Saja. Mata que sabe. Quería dejar un poco de caldo, pero ha llegado el caldo justo.